Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de plataforma? Bienvenidos y bienvenidas. Este programa está dedicado para reflexionar con ustedes, para proponerles algunos puntos críticos y generar un debate serio, a fondo, sobre las problemáticas de nuestro país. Desde una perspectiva, desde luego, crítica, constructiva, ciudadana, teniendo como propósito la búsqueda y la construcción de soluciones a los problemas que afectan a nuestra gente. Digamos que nuestro lugar de enunciación, como dirían los académicos, el lugar desde donde uno está parado y desde donde ve la cosa, es desde luego los intereses de la gente y la construcción de un país más democrático, más equitativo, más transparente, más solidario, más fraterno. Así que, bueno, esa es nuestra perspectiva. Desde ahí partimos siempre, no partimos desde ninguna perspectiva gubernamental, ni partidaria, ni de ninguna lógica particular, ¿verdad? No planteamos nosotros aquí las cosas desde una visión preconcebida, a favor o en contra, sino que en esta perspectiva de hacer un abordaje crítico y constructivo de las realidades sociales, políticas, económicas de nuestro país. Un fuerte abrazo hasta donde ustedes estén, sea que estén en El Salvador, que estén fuera de nuestras fronteras. Decíamos en un programa la otra vez que esos lugarcitos fuera de nuestras fronteras, ahí donde están ustedes, son parte también de nuestro país, porque ustedes son salvadoreños y salvadoreñas. Muchas gracias a quienes nos ven a través de los canales de TVX, a través de las plataformas, de las redes sociales. Un saludo para quienes nos escuchan a través de otros medios de comunicación alternativos que retoman este programa. Quiero saludar a la gente que escucha Radio La Clave, una radio comunitaria en San Salvador, que nos escuchan en Radio La Voz de Mi Gente, una radio comunitaria en Tacuba, la única radio indígena existente en el país, así que un fuerte abrazo. Quiero hablar esta vez, como les dije la semana pasada, de la CICIE, la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, que ha sido una de las apuestas más importantes del actual gobierno que preside Nayib Bukele. Pero antes quiero dar una opinión, expresar una preocupación sobre dos hechos importantes que hemos tenido en días recientes. Uno tiene que ver con el despliegue de las llamadas patrullas fronterizas que el gobierno de El Salvador ha desplegado a lo largo de la frontera con Guatemala y puntos también de la frontera con Honduras. Esto a partir de un convenio que firmó con el gobierno de los Estados Unidos, con funcionarios de la Casa Blanca. Nayib Bukele firmó un convenio en el tema migratorio donde se comprometió a reforzar la seguridad en las fronteras para contener los flujos migratorios hacia Estados Unidos. A mí me parece que en la práctica el gobierno salvadoreño también está asumiendo el mismo rol que ya ha asumido Guatemala al concebirse como tercer país seguro. El gobierno salvadoreño aseguró que no se trataba de lo mismo, pero pareciera que en la práctica el gobierno de Nayib Bukele ha cedido a las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos de contener aquí mismo en nuestros países los flujos migratorios. Creo yo que este despliegue de las patrullas fronterizas violenta el derecho a migrar. La gente tiene derecho a migrar, sobre todo si no tiene posibilidades en este país donde impera la violencia, donde impera la falta de oportunidades, donde impera la corrupción, la impunidad. Creo también que refuerza esta tendencia a militarizar las fronteras. Es una lástima que el gobierno del presidente Bukele acceda a las peticiones que el gobierno de Estados Unidos hace para frenar el flujo migratorio, porque estas medidas llevan intrínseca la violación de derechos humanos. Y la segunda preocupación que quiero expresar tiene que ver con la reciente conmemoración de la independencia. En este desfile militar hubo algunos actos simbólicos que en mi opinión son censurables. Por ejemplo, la oficina de prensa de Casa Presidencial difundió una fotografía donde aparecen unos soldados apuntando sus rifles
contra personas que están arrodilladas frente a la tarima presidencial donde están allí Bukele y su esposa. Creo yo que quienes han vivido la guerra, quienes no quieren repetir este episodio de violencia y de represión que hubo en el país, se sienten conmovidos con esas imágenes. Realmente esas imágenes son una apología de la violencia política y de la represión que imperó en el país durante 50 años de dictadura militar y durante 12 años de guerra civil. Yo no sé si estos señores de Casa Presidencial o son ignorantes de la historia y no saben el trauma que representa para quienes sufrieron vejámenes de militares, torturas, desapariciones, asesinatos, masacres, o es que intencionadamente quieren mandar el mensaje de que este gobierno podría utilizar la represión militar ante eventuales protestas de la gente por políticas impopulares del gobierno. Si este segundo fuera el caso, amigos y amigas, estamos ante un gravísimo retroceso democrático en nuestro país. Ojalá que no sea así, que estemos exagerando en la percepción que tenemos. Vamos al tema de las ICIES. Quiero proponerles sobre las ICIES 3 tesis o 3 hipótesis mejor para la discusión. La primera hipótesis es que el presidente Nayib Bukele ha incumplido su promesa relacionada con las ICIES. La ha incumplido en primer lugar porque él habló de instalar una comisión en los primeros 100 días de su gobierno. Dijo que en los primeros 100 días una CICIES iba a estar instalada y ya iba a estar funcionando, iba a estar ya llevando presos a los corruptos y los corruptores. No cumplió porque lo que hizo recientemente fue un show político, un anuncio donde habló de la creación de una comisión técnica respaldada por la OEA para que ésta inicie el proceso de instalación de las ICIES. Entonces, y no cumplió porque al final no es una comisión realmente independiente, con un perfil de poder realmente investigar y judicializar la corrupción. Al final, lo que el presidente ha anunciado es una comisión adscrita al Ejecutivo que solo va a poder investigar casos en el Ejecutivo, que no tendrá posibilidades de judicializar casos, y entonces esta comisión no va a ser realmente la comisión internacional independiente que se nos ofreció. Y esa es la segunda tesis. La segunda tesis tiene que ver con que, tal como ha sido anunciada las ICIES por el presidente Nayib Bukele, y a partir de la información que tenemos hasta el momento de hacer este programa, esta comisión sería una comisión irrelevante. En primer lugar, porque esta comisión, al no estar aprobada por la Asamblea Legislativa, tendría un vacío de legalidad. Podría ser sujeto de una demanda de inconstitucionalidad y de una eventual eliminación por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón, amigos y amigas? Porque la Constitución de la República establece que todos los convenios internacionales los suscribe el Ejecutivo y los ratifica, los aprueba la Asamblea Legislativa. Eso dice la Constitución. A mí me causó mucha gracia el argumento que presentó el presidente Bukele, diciendo en ninguna parte de la Constitución dice que el Ejecutivo no puede crear unas ICIES. Sí, pero en la Constitución hay muchas cosas que no las dicen, y no porque la Constitución no las diga, ¿verdad?, las podemos hacer. Al contrario, la Constitución sí dice claramente que los convenios los firma el Ejecutivo y los ratifica la Asamblea Legislativa. Entonces, hay un vacío de legalidad en esa comisión porque no va a ser aprobada por la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa aprueba todo tipo de convenios
convenios relacionados con préstamos, convenios relacionados con cooperación, convenios relacionados con creación de grupos de apoyo internacional, entre otras cosas. Segundo, esta comisión sería irrelevante porque al no haber sido coordinada en un diálogo interinstitucional con las demás instancias involucradas en el proceso de investigar y de judicializar la corrupción, no va a tener ninguna eficacia, ¿verdad? No va a poder, su trabajo no va, aunque el presidente dijo que a partir de ahora se van a iniciar las concertaciones con el Poder Judicial, con la Fiscalía para instalar la comisión. Lo cierto es que desde el momento en que no hubo un diálogo inicial que tomara en cuenta a estas instituciones, la cosa se complica más. No es lo mismo que la propuesta hubiera sido creada de manera conjunta a que ahora el Ejecutivo diga, aquí está la CICIE, vénganse a apoyar este esfuerzo. Tercero, la comisión será irrelevante porque no podrá judicializar casos y únicamente, decíamos hace un momento, podría actuar en el ámbito del Ejecutivo, ¿verdad? Va a ser una comisión que investigue casos, ¿verdad?, solo en el Ejecutivo, y no va a tener la posibilidad de judicializar y va a depender de que la Fiscalía General de la República actúe. Y a lo sumo va a poder presentarle casos a la Fiscalía General de la República y de esta va a depender la decisión de judicializar o no. En ese sentido, sus competencias van a ser parecidas a las que tenía la extinta Secretaría de Transparencia y Anticorrupción del gobierno anterior. La secretaría que dirigía el exsecretario Marco Rodríguez hacía ese trabajo, con todas las críticas y todas las limitaciones que todos sabemos que tuvo esa secretaría, los sesgos que tuvo, lo que ustedes quieran. Lo cierto es que hacía un trabajo de promover el acceso a la información, promover los ejercicios de rendición de cuentas en el Ejecutivo, e investigaba casos que llevaba a la Fiscalía. De hecho, la Secretaría de Transparencia, durante el gobierno de Mauricio Funes, presentó a la Fiscalía una lista de 150 casos de corrupción, de los cuales algunos fueron tomados por la Fiscalía, como el caso de Infocentros, pero otros casos no. Entonces, al final, también podría esta comisión ser irrelevante porque al depender del Ejecutivo y al depender, al haber una incidencia de la Presidencia de la República en el trabajo de la comisión, esta podría ser fácilmente manipulable y prestarse a los sesgos, a los deseos de venganza, a las disposiciones de la presidencia y del gobierno de la República. Entonces, no se trata de una comisión independiente, amigos y amigas. Realmente, si ustedes creen que es así, averigüen, ¿verdad? Infórmense, revisen, y verán que no se trata de una comisión siquiera como la CICIG de Guatemala, que es el ejemplo al que se evoca, ¿verdad? La CICIG de Guatemala funcionó, hizo el trabajo que hizo porque, en primer lugar, era una comisión primero gestionada por Naciones Unidas, no por la OEA de Luis Almagro, por las Naciones Unidas, dependía de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Fue una comisión realmente independiente del gobierno, con su presupuesto propio, con su marco operativo legal propio. Fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Guatemala y por todos los poderes de Guatemala. Sí era una comisión independiente y de ese perfil. En segundo lugar, la comisión contó con el apoyo en el trabajo conjunto con la Fiscalía. 2 fiscalías consecutivas, la de Telma Aldana y la de Claudia de Paz, acompañaron el trabajo de la comisión. Luego había una sala de lo constitucional y una Corte Suprema en Guatemala que respaldaban el trabajo de la comisión. Luego los juzgados donde la CICIE presentó con la Fiscalía guatemalteca los casos, tuvieron la decencia de procesar esos casos. Entonces, es una cuestión realmente distinta. Si ustedes, amigos y amigas, están esperando que la CICIE vaya a meter presos a los corruptos y a los corruptores como el presidente Bukele ha anunciado, no va a ser así, ¿verdad? Si la comisión se realiza como el presidente Bukele lo anunció. La cosa podría cambiar si el presidente decidiera llevarla a la Asamblea Legislativa. Yo no sé cuál es el miedo de Bukele
de llevar la comisión a aprobación de la Asamblea. Es bien sospechoso ese argumento de que no, ¿y para qué la vamos a llevar? ¿A que esos diputados corruptos no la van a querer aprobar? Bueno, el presidente podría aprobar a los diputados de la Asamblea, y si no quieren aprobar las CICIES, pues evidenciarlos como diputados que están a favor de la corrupción. Entonces es extraño realmente que el presidente no la quiera llevar a la Asamblea. Políticamente le conviene llevarla a la Asamblea, porque si la Asamblea la aprueba, sería una comisión independiente que va a tener más fuerza. Y si la Asamblea no se la aprueba, va a evidenciar ante la población a esos diputados, a esos grupos parlamentarios que no aprueban la CICIE porque están a favor de la corrupción. Entonces, yo creo que en el fondo, el presidente Bukele proyecta estas CICIES con estas características porque en el fondo a él no le interesa una verdadera CICIES. En el fondo a él no le interesa que sea una comisión realmente independiente y que funcione. Él se quiere quedar en el ámbito de la propaganda, en el ámbito de decir que cumplió con su promesa, que tiene una comisión que va a investigar casos y que solo va a servir para hacer la bulla política, para afectar a algunos actores políticos, pero no va a tener eficacia real, no va a poder judicializar. Entonces, creo yo que al presidente no le conviene y por eso no le interesa una verdadera CICIES por varias razones. Primero, porque una comisión realmente independiente, el presidente no la podría controlar. Sería una comisión independiente que estaría exenta de los sesgos, de las arbitrariedades, de los exabruptos presidenciales. En segundo lugar, creo yo que el presidente, y por algunas informaciones que están siendo públicas sobre posibles actos de corrupción que involucren al presidente Bukele y algunos miembros de su círculo familiar, de amigos y de funcionarios más cercanos, pueda que exista el temor de que una verdadera comisión lo investigue él también. Porque efectivamente así tendría que ser. Una verdadera CICIES tendría también que investigar no solo a los gobiernos anteriores, tendría que investigar al gobierno actual. Entonces el presidente Bukele también sería investigado por una CICIES realmente independiente. Entonces, cuando uno sabe que se señalan irregularidades del presidente Bukele cuando era alcalde en Nuevo Cuscatlán, que recibió dinero de Alba Petróleos, cuando se sabe que hay señalamientos de irregularidades en la alcaldía de San Salvador, cuando él fue alcalde, Mercado Cuscatlán, contrataciones, licitaciones, etcétera. Cuando ha salido público también que el presidente Bukele ha tenido observaciones en el cumplimiento de sus responsabilidades tributarias, entonces entra la sospecha. Bueno, a un presidente con estos problemitas le convendría realmente una comisión independiente contra la impunidad. Luego, también una comisión realmente independiente debería investigar el financiamiento de las campañas electorales. Y ahí incluiría el financiamiento de la campaña del presidente Bukele, además de la de Carlos Calleja y la de Hugo Martínez, las tres principales campañas. Entonces, solo el tiempo y los hechos nos van a decir la verdad. Si realmente el gobierno está actuando en serio, si de verdad tiene interés en combatir la impunidad y la corrupción, o si solo está jugando a la política, si solo busca mantener en el debate público la idea, si solo busca el aplauso en las redes sociales, si solo busca mantener el aval en las encuestas. El tiempo y los hechos nos lo dirán. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a este debate.